Recuerden que la impedancia para un voltaje DC, cuando hacemos el análisis, se comporta como circuito cerrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, por eso es que esta resistencia, si la ven rara, pero no, está bien, ¿verdad? Esa resistencia IF es simplemente BT sobre RF. ¿Qué más? Y IL es igual a IA más IF. Yo creo que todos estamos, o por lo menos deberíamos estar claros en esto. Bueno, entonces esas son las ecuaciones que me sirven a mí para solucionar un circuito con conexión en derivación. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, esas ecuaciones sepan deducirlas, ¿verdad? Porque esas les ayuda a ustedes a encontrar los valores que les van a preguntar en los problemas. Bueno, volvemos a la presentación. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Entonces aquí están las ecuaciones que les acabo de decir. Miren, las que acabamos de mostrar. Traten de entenderlas y traten de llegar a esas mismas ecuaciones viendo este circuito. Miren que es mucho más fácil, ¿verdad? Es monofásico, es un análisis DC monofásico, entonces esas son simplemente las ecuaciones que se tienen que utilizar, ¿verdad? Ahora tenemos que entender la operación de este motor en derivación y para eso vamos a hacer el siguiente análisis, ¿sí? Vamos a hacer el análisis de control de velocidad en motores DC en derivación, ¿sí? Okay. Que alguien tiene la música muy alto, ¿verdad? Bueno, me estorbo un poco, pero no sé quién es, pero bueno. Bueno, sigamos, pues. Entonces ahí disculpen, a mí también me estorba. Pero, bueno, motores DC en derivación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo controlar la velocidad en este circuito, ¿verdad? Hay tres formas de que nosotros podemos controlar la velocidad, ¿verdad? Tal vez se me olvidó decir, ¿verdad? Se me olvidó decir que este es un motor, ¿verdad? Y este voltaje inducido lo que hace es mover un eje, ¿verdad? Entonces, ese voltaje por la corriente IA, por esta corriente, es la potencia electromagnética, ¿verdad? Y esa potencia electromagnética se convierte en potencia mecánica, ¿verdad? Y o sea, en pocas palabras, lo que hace ese voltaje y esa corriente es mover un eje, ¿verdad? O sea, mover algo, ¿verdad? Si ya sea una máquina, ya sea puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero eso es lo que hace un motor, ¿verdad? Toma energía eléctrica y transforma en energía mecánica, ¿verdad? O sea que en términos básicos, ¿verdad? Ustedes lo conectan, consumen energía, lo conectan al tomacorriente o a la electricidad, ¿verdad? Y él mueve un eje, ¿verdad? Y con ese eje ustedes pueden mover muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que pasa en un motor, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que el motor gira, ¿verdad? Está girando, ¿verdad? Sí, el motor está girando. Por ejemplo, supongamos que lo conectamos y no tenemos ninguna carga, ¿verdad? Entonces el motor gira en vacío, ¿verdad? Y si nosotros le conectamos una carga, al motor que está girando, ¿verdad? ¿Sí? Él va a disminuir su velocidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Va a disminuir su velocidad. Porque él está girando, digamos, a 100 revoluciones por minuto, por ejemplo, en vacío, o sea, sin carga, y si nosotros le conectamos una carga, entonces él va a disminuir su velocidad, ¿verdad? Eso es normal, ¿verdad? Eso sucede normalmente y vean ustedes como que ustedes vayan corriendo, estén corriendo a una velocidad y de repente alguien les da una pesa, ¿verdad? Entonces ahora ustedes son más pesados, ¿verdad? Entonces ustedes obviamente van a disminuir la velocidad. Ahora, existen aplicaciones donde ustedes tienen que mantener esa velocidad.
Entonces, el motor disminuye su velocidad cuando le conectamos una carga, pero nosotros queremos que el motor vuelva a la velocidad que tenía antes, ¿verdad? No queremos que reduzca esa velocidad. Entonces, para eso hacemos este análisis de control de velocidad, ¿sí? ¿Me entienden? Como ustedes, ¿verdad? Siguen, están corriendo y alguien les pasa un bloque o les pasa una bolsa de cemento, ¿verdad? Entonces ustedes van a disminuir la velocidad, ¿verdad? Pero ustedes pueden volver a la velocidad inicial que tenían, pero necesitan más fuerza de sus piernas, ¿verdad? Más potencia en las piernas, ¿verdad? Entonces es un ejemplo comparando lo que sucede exactamente lo mismo. Bueno, entonces veamos cómo controlamos esa velocidad, ¿verdad? Y hay tres formas y la primera es modificando esta resistencia que está aquí en el campo, ¿verdad? ¿Sí? Modificando esa resistencia de campo, ¿verdad? ¿Sí? Ya que modificamos el flujo de campo, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos ese análisis. Supongamos que el motor está a 100 revoluciones por minuto, le conectamos una carga y disminuyó a 60 revoluciones por minuto, pero nosotros queremos que él vuelva a los 100 revoluciones por minuto. Entonces, la idea que les doy yo es que modifiquemos esta resistencia de campo, ¿verdad? Y ahora ustedes entienden por qué se pone esa R ajustable ahí, ¿verdad? ¿Por qué se pone ese resistor ahí, ¿verdad? Es para modificar y ajustar esa corriente. Bueno, entonces comencemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos esta resistencia de campo? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos esa resistencia de campo? Bueno, por la ecuación de la resistencia de campo, si ustedes aumentan esa resistencia de campo, recuerden que el voltaje en las terminales es fijo, ¿verdad? No hemos cambiado el voltaje en las terminales, el motor sigue conectado a la misma fuente, ¿verdad? No cambiamos eso, lo que cambiamos es que aumentamos la resistencia de campo. Entonces yo creo que ustedes pueden ver que esta corriente de campo va a disminuir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el punto 2 dice que existe una disminución de IF, ¿verdad? Como existe una disminución de IF, va a disminuir el flujo, ¿verdad? Recuerden que la electricidad produce magnetismo y el magnetismo produce electricidad. En este caso, la electricidad produce magnetismo, ¿verdad? Y como yo disminuyo la corriente, va a disminuir el flujo magnético. Ahora, si disminuye el flujo, acuérdense de la ecuación del voltaje inducido, que es esta que está aquí, ¿verdad? Es una constante, el flujo magnético por la velocidad mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros disminuimos el flujo magnético, lo que va a suceder es que va a disminuir el voltaje inducido, ¿verdad? ¿Sí? Y una disminución del voltaje inducido va a aumentar, una disminución del voltaje inducido va a aumentar la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si quieren hagamos eso, tal vez eso no es tan fácil de ver, entonces lo vamos a hacer. Recuerdan el circuito, ¿verdad? O lo vuelvo a dibujar. Vamos a ver. Voy a volver a dibujar. Y aquí está el circuito de campo. Recuerden que este es variable. Bueno, si hacemos la malla externa, ¿se acuerdan de esta malla externa? Ya hemos dicho que BT es igual a RA, que es esto de acá. Este es más o menos EA. RA por IA más EA, ¿verdad? ¿Qué les parece si despejamos para IA, ¿verdad? Entonces encontramos que IA va a ser igual a BT menos EA sobre RA, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que había pasado ahí es que disminuye IA, ¿verdad? O aumentaba, no recuerdo, ¿verdad? Como habíamos dicho. Volvamos a hacer el análisis. BT sobre RF, ¿verdad? Si yo aumento RF, entonces va a disminuir IF, ¿verdad? Si disminuye IF, disminuye el flujo magnético. Y si ustedes recuerdan, EA
es igual a K el flujo por la velocidad mecánica, ¿verdad? Entonces, si el flujo disminuye, ¿verdad? Entonces, EA va a disminuir también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, si disminuye EA, perdón, IA va a aumentar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Porque este está restando, ¿verdad? Entonces, si yo disminuyo algo que está restando, este va a aumentar, ¿verdad? Entonces, si aumenta esa corriente, si ustedes recuerdan la ecuación del torque mecánico o el torque inducido, ¿verdad? Hablemos primero del torque inducido, era igual a EA por IA sobre la velocidad mecánica, ¿sí? Entonces, un aumento de IA, ¿verdad? ¿Sí? O todavía hay otra, no voy a usar esta, sino que voy a usar la otra. ¿Verdad? Hay otra que dice que es igual a K por, vamos a ver si me acuerdo, por el flujo, por IA, ¿verdad? Esta es la que quería usar. ¿Verdad? Entonces ven que si IA aumenta, va a aumentar el torque inducido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces voy a borrar esto. Y si el torque inducido, hoy sí voy a usar aquella, ¿verdad? Que les había puesto, que era el torque inducido, va a ser igual a EA por IA sobre la velocidad mecánica. Miren que aquí aparece la velocidad. ¿Qué les parece si despejamos para la velocidad? Pues solo necesito cambiar esos dos, ¿verdad? Poner el torque inducido aquí y poner la velocidad mecánica aquí. ¿Verdad? Entonces, un aumento de este torque inducido, ¿verdad? ¿Sí? Va a generar un cambio en la velocidad. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo logran ver? Bueno, volvemos a la presentación. Eso solo era de forma para que lo veamos, pero en la presentación también está más claro. ¿Verdad? En la presentación está por pasos, lo podemos. Entonces, habíamos dicho esto, ¿verdad? Entonces, miren que el torque inducido, ¿verdad? Es cierto que el flujo disminuye, ¿verdad? Ven que el flujo disminuye, pero la corriente de armadura aumenta mucho más, ¿verdad? Entonces, lo que hace eso es que ¿sí? ¿Sí? Este torque inducido va a aumentar, ¿verdad? Porque la corriente aumenta más que la reducción del flujo. ¿Verdad? Entonces, al aumentar el torque inducido y al ser el torque inducido mayor al torque de la carga, ¿verdad? Va a existir un aumento de la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, al aumentar al torque inducido ser mayor que el torque de la carga, ¿verdad? ¿Sí? Va a aumentar la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Es como que va a aumentar la velocidad del motor, porque el motor hace más fuerza para darle vuelta a la carga. Entonces, como está haciendo más fuerza, recuerden que el torque es energía, ¿verdad? Es fuerza por distancia. Entonces, al hacer más fuerza, entonces va a girar más rápido. ¿Verdad? ¿Sí? Yo creo que, no sé si lo pueden ver, pero eso es así, ¿verdad? Sigan estos pasos y esto es así, ¿verdad? Ahora lo que sucede después es lo que yo llamo un efecto colateral, ¿verdad? O acción-reacción, ¿verdad? Como aumentó la velocidad, van a pasar otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa y vemos el punto 7, que un aumento de la velocidad, ven la ecuación del voltaje inducido, ¿verdad? Entonces un aumento de velocidad aumentaría el voltaje inducido, ¿sí? Por esta ecuación, ¿verdad? Si ven esta ecuación y la velocidad aumenta, entonces el voltaje inducido va a aumentar, ¿verdad?
Si el voltaje inducido aumenta, entonces recuerden que IA, el voltaje inducido, estaba restando a un término para encontrar IA, ¿verdad? Entonces, si ese aumenta, IA va a disminuir, ¿verdad? Vean la ecuación que encontramos de IA y se van a dar cuenta de eso, ¿verdad? Que ese voltaje inducido es negativo y si eso aumenta, entonces va a haber una mayor resta y si hay mayor resta, el valor va a disminuir, ¿verdad? Y si IA disminuye, entonces el voltaje inducido va a disminuir, entonces disminuye el voltaje inducido hasta que el voltaje, perdón, hasta que el torque inducido es igual al torque de la carga, ¿verdad? Solo que ahora a una velocidad más alta, ¿verdad? Miren, en pocas palabras, del punto 7 al punto 9, lo que sucede es que se estabiliza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si no sucediera eso, ¿verdad? Bueno, una forma física, me gusta la física, ¿verdad? Una forma física de explicarlo es conservación de la energía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si del punto 7 al punto 9 no sucediera, ¿verdad? Entonces el motor comenzaría a aumentar la velocidad hasta infinito, ¿verdad? Y violaríamos el principio de la física, ¿verdad? Que la energía se transforma, ¿verdad? No se crea ni se destruye, ¿verdad? Sino que se transforma, el principio fundamental de la física. ¿Sí? No sé si lo ven desde ese punto, pero lo que sucede después de que aumentamos la velocidad es que se estabiliza el motor, ¿verdad? O sea, EA vuelve a su valor inicial, IA vuelve a su valor inicial, solo que ahora a una velocidad diferente, a una velocidad mayor, ¿verdad? El torque vuelve a su torque inicial, solo que a una velocidad mayor, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me lograron entender. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces en pocas palabras, fíjense que esto ustedes lo hacían en el laboratorio. Espero que, no sé cómo con el laboratorio, espero que su instructor les haga un simulador, ¿verdad? Y hagan esto, ¿verdad? O sea, ustedes iban al laboratorio, conectaban un motor y comenzaban a modificar esta resistencia de campo y miraban qué sucedía con la velocidad. Entonces, en pocas palabras, esa resistencia, miren, en pocas palabras, la resistencia de campo, si disminuye, aumenta la velocidad. Y al aumentar esa velocidad, existe un efecto colateral que hace que todos los valores vuelvan a su valor normal, ¿verdad? Porque en un principio, este voltaje inducido, si ustedes lo miden, va a disminuir, ¿verdad? Pero después va a volver a su valor original, ¿verdad? Igual la corriente va a cambiar, pero después vuelve a su valor original, ¿verdad? Eso es lo que se llama, entonces se vuelve a estabilizar todo en sus valores originales, pero la velocidad aumentó, ¿sí? No sé si me entienden, ¿sí? ¿Sí? Y obviamente la corriente de campo cambió, ¿verdad? Esa sí no vuelve al valor original, ¿verdad? Sino que la corriente de campo cambió, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el único, ¿verdad? Pero EA, IA vuelve, y el torque vuelven a su valor original. Solo que a una velocidad más alta, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, fíjense que si hacemos un gráfico de torque-velocidad, ¿verdad? Para dos valores de resistencia, tendríamos esas dos pendientes, ¿verdad? Miren que RF2 es mayor que RF1, ¿verdad? ¿Sí? Y yo consigo, miren que consigo mayor velocidad con RF2, ¿verdad? La velocidad es mayor, ¿verdad? ¿Sí? Pero el torque es menor, ¿verdad? El torque que puedo entregar es menor, ¿verdad? Bueno, lo que quiero que vean es el punto donde está tau F, ¿verdad? F significa plena carga, ¿verdad? Miren que si tenemos esos dos motores con una resistencia RF2 y otra resistencia RF1, los dos operan a plena carga, los dos tienen el mismo torque, pero están girando a velocidades diferentes, ¿verdad? Miren que el primero es, vean el eje Y, hagan una línea horizontal del eje Y y van a ver que la pendiente de arriba
tiene mayor velocidad, ¿verdad? Sí, yo creo que sí lo ven, ¿verdad? Sí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Bien, entonces esa es una forma de controlar la velocidad, ¿verdad? Es una forma de controlar la velocidad ajustando la RF, ¿verdad? Traten de hacer esa simulación ahí con su instructor, díganme que hagan eso, porque eso lo hacían de forma presencial, eso lo hacían, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces veamos el segundo método que sería ajustando el voltaje en las terminales de la armadura, ¿verdad? Que sería ajustando ese voltaje BT, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces otra forma de controlar la velocidad sería cambiando ese voltaje, ¿verdad? Ahora, ese voltaje es muy difícil de controlar, ¿verdad? Porque ese es el voltaje que está en la pared, ¿verdad? Es el voltaje que viene del transformador, ¿verdad? O es el voltaje que llega al motor, ¿verdad? Entonces ese no lo pueden cambiar ustedes, ¿verdad? Porque ustedes llegan, por ejemplo, quieren instalar el motor en una industria y ustedes necesitan, bueno, ¿dónde está la electricidad aquí, ¿verdad? Entonces ahí está, les van a decir, ¿verdad? Ahí está el, el tomacorriente en el que pueden conectarse, ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo controlar ese voltaje, verdad? Entonces, este es muy difícil de controlar porque ese es un sistema que ya está instalado, ¿verdad? Es como en su casa y ustedes tienen el tomacorriente ahí y eso ya está instalado, ¿verdad? Ustedes no pueden modificar ese voltaje, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que en vez de modificar este voltaje, lo que yo hago es instalar un controlador de voltaje variable, ¿verdad? Aquí en serie con la armadura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y ese voltaje yo lo puedo controlar este VA, ¿verdad? ¿Sí? Yo puedo controlar ese VA, ¿verdad? O sea, el motor sigue conectado a la fuente, ¿verdad? Sigue conectado al N, ¿verdad? Podemos decir, sigue conectado a la energía que llega a ese punto, pero yo instalo un controlador de voltaje variable en serie para controlar este voltaje y controlando ese voltaje vamos a ver cómo se controla la velocidad. Entonces veamos cómo controlando ese voltaje controlamos la velocidad. Miren que si hacen una malla aquí y nomás cerrada, ¿verdad? ¿Sí? Van a ver que IA se puede calcular de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? IA se calcula de esa forma. ¿No? Y si ese voltaje aumenta, SDA aumenta, IA va a aumentar, ¿verdad? Y si aumenta IA, ya vimos que el torque inducido aumenta, y si el torque inducido aumenta y es mayor que el de la carga, entonces va a aumentar la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso sucede en esa secuencia, ¿verdad? Aumenta VA, aumenta la corriente de armadura, aumenta el torque inducido es mayor que el torque de la carga, entonces aumenta la velocidad, ¿verdad? Entonces la velocidad aumentó y viene lo que decimos que es una reacción, ¿verdad? Acción, reacción, ¿verdad? O el efecto colateral, ¿verdad? Que como aumentó la velocidad, ¿verdad? Entonces, IA aumenta, EA, perdón, aumenta, y como aumenta EA, vean la ecuación de IA vuelve a su valor normal, ¿verdad? ¿Sí? Como EA aumenta, IA disminuye, ¿verdad? Y como disminuye, el torque inducido va a ser igual al torque de la carga, pero a una velocidad mayor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, del punto 4 al punto 6 es lo que decimos efecto colateral, es lo que pueden decir ustedes estabilidad. Si les gusta la física, pueden decir conservación de la energía y se le puede llamar de muchas maneras. ¿Sí? 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 Como aumentó la velocidad, entonces existe un efecto colateral que hace que los valores vuelvan a su valor original, ¿verdad? Pero a una velocidad más alta, ¿verdad? ¿Sí?
¿sí? Y esto también se le llama transiente, ¿verdad? Es un pequeño tránsito, ¿verdad? Es un pequeño tránsito de la corriente que aumentó, después vuelve a su valor original, ¿verdad? Igual el voltaje inducido, ¿verdad? Disminuye, pero después vuelve a su valor original. Solo que a una velocidad más alta, ¿verdad? Bueno, el torque, si graficamos torque, velocidad, ¿verdad? Con respecto al voltaje, miren, tendríamos esas dos pendientes, ¿verdad? Ven que entre mayor es el voltaje, mayor velocidad podemos obtener, ¿verdad? ¿Sí? Supongan que en el eje X tracen una línea vertical, en el eje X, ¿verdad? Dibujen esto en su cuaderno, tracen una línea vertical del eje X cualquiera y comparen las dos pendientes, ¿verdad? Comparen las dos rectas, ¿verdad? Donde cruza, esa es la velocidad, ¿verdad? Van a ver que siempre BA2 van a obtener mayor velocidad que BA1, ¿sí? Es mayor la velocidad al tener un mayor voltaje, ¿verdad? Bueno, y el tercero, que es el método menos común, ¿verdad? Es insertando una resistencia en serie con la armadura, ¿verdad? ¿Sí? Colocando una resistencia en serie ahí. Y ustedes, si quieren, hagan el análisis y se van a dar cuenta de que si colocan una resistencia en serie aquí, eh, también pueden controlar la velocidad, ¿verdad? Hagan un análisis similar al que hicimos, van a ver que puede aumentar IA, se aumenta IA, ¿verdad? Disminuye IA y así sucesivamente hasta que vean que la velocidad aumenta. Bueno, miren, aquí les dejo un gráfico y para que lo analicen y si pueden explicar por qué entre menor es la resistencia, la pendiente es menos pronunciada, ¿sí? Y entre mayor es la resistencia, la pendiente es más pronunciada. ¿Sí? Entonces traten de analizarlo, no es tan difícil, solo vean qué pasa si ustedes insertan una resistencia aquí y la comienzan a subir o disminuir, ¿verdad? Aumentar o disminuir y van a ver qué sucede con los demás valores, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Esto es muy común, ¿verdad? O sea, esto es el día a día. Si ustedes trabajan en esto, en motores, ¿verdad? DC, esto es el día a día, ¿verdad? El día a día es, o sea, ustedes quieren conectar una carga, ustedes conectan la carga, ¿verdad? La carga necesita girar a 100 revoluciones por minuto, pero ustedes al conectarla, el motor baja su velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente baja su velocidad y está a 60, 70 revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces ustedes, obviamente como ingenieros, a ustedes les van a decir, ¿verdad? No, pero yo quiero que sea 100 revoluciones por minuto. Entonces ustedes lo que tienen que pensar, dos formas, ¿verdad? Las primeras dos métodos, ¿verdad? O cambian la resistencia de campo